Nos encontramos en Madrid, en el Museo de Farmacia Hispana de la Universidad Complutense de Madrid. Este museo alberga una de las colecciones más completas de objetos relacionados con la actividad farmacéutica y los medicamentos. Dentro de sus colecciones destacan los botes cerámicos, los morteros y las cajas de madera policromada. Además, el museo exhibe 5 antiguas boticas históricas que han sido restauradas y reubicadas aquí. Hoy tengo el placer de entrevistar a María Vallés Regi, catedrática del Departamento de Química Inorgánica y Bioinorgánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Además de su labor académica, Marita dirige el grupo de investigación en materiales inteligentes y ejerce como investigadora principal en el grupo de biomateriales inteligentes del Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina del Instituto de Salud Carlos III. También desempeña un papel importante en el Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre en Madrid. María Vallés Regi completó sus estudios de química en la Universidad Complutense de Madrid, donde también obtuvo su doctorado en 1974. En 1990 fue designada catedrática de Química Inorgánica y asumió la dirección del Departamento de Química Inorgánica y Bioinorgánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. A lo largo de su carrera ha recibido múltiples reconocimientos, incluido el Premio Nacional de Investigación en Ingeniería Leonardo Torres Quevedo en 2004 y el Premio Jaume I en Ciencias Básicas en 2018. Asimismo, ha sido distinguida con el nombramiento como académica de la Academia de Ingeniería en 1994 y posteriormente como académica de la Real Academia de Farmacia en 2011. Buenos días, Marita. ¿Qué te motivó a estudiar química? Buenos días, José María. Pues la verdad es que es una pregunta, ¿sabes?, que la gente piensa que desde siempre yo quería ser química y la verdad es que no tenía mucha idea qué es lo que iba a estudiar. Pero sí tenía dos tíos, un tío y una tía, hermanos de mi padre, que eran químicos. Y bueno, yo aparte de que los quería muchísimo, me parecía, bueno, mi tío trabajaba en GAL y entonces, claro, te puedes imaginar las colonias, los jabones y tal, aquello me parecía estupendo. Y mi tío trabajaba en un laboratorio donde trabajaba con ratoncitos, que me los llevaba desde pequeña a ver. Eso lo tenía yo ahí en el subconsciente, ¿no? Pero realmente lo que al final me motivó es que tú sabes que en aquella época pocas chicas estudiaban, pocas chicas. Normalmente era cuarto y reválida, se quedaba ya la mayoría, luego sexto y reválida y se quedaba otra parte, y a lo que entonces era preuniversitario llegábamos pocas. Y bueno, de esas amigas del colegio de toda la vida, una de ellas, su padre era químico, que trabajaba en Agromán, y sí o sí su hija tenía que ser química. Y entonces, entre mi tendencia familiar y que estábamos muy a gusto las tres amigas, pues hice químicas. O sea, que no te vayas a creer que era una cosa vocacional 100%. Acabas químicas y entonces, ¿cuál fue el tema de tu tesis doctoral? ¿Cómo recuerdas esos primeros años dedicada a la investigación? Bueno, pues mira, ese fue un empiece cuanto menos extraño, porque bueno, yo terminé la carrera y entré a hacer la tesina y luego la tesis. Y la persona que me dirigía la tesis sacó, o sea, a los pocos meses de empezar yo mi tesis doctoral, una plaza de agregado, que te acuerdas que entonces eran agregados, que se iban fuera de Madrid y luego lo subían a catedrático y era en otro sitio fuera de Madrid. Con lo cual yo me quedé haciendo una tesis sin director. En teoría el director existía y figuraba, pero no me dirigía en absoluto. Entonces, como en aquellos momentos en el Departamento de Inorgánica de Químicas ya se había hecho una tesis que había sido el mismo director el que la había dirigido, sobre, bueno, óxidos de titanio, óxidos de circonio, aluminatos, pues, bueno, yo un poco tenía allí las técnicas que se habían utilizado para esa tesis y empecé a hacer, bueno, pues mi tesis con mis materiales
y usando esas técnicas. O sea, yo creo que un desastre, pero esa fue mi tesis, ¿no? Es verdad que en aquellos momentos yo tenía ganas, claro, ya la había empezado, había invertido 4 años de mi vida en eso, yo quería leerlo como sea, pero tenía la sensación de que esa tesis no valía para nada. Y además, bueno, lo había hecho una parte de ellas pagada precisamente por una empresa en Bilbao que se llamaba Donquinesa, que hacía pinturas y tenían un problema porque les amarillaban las pinturas blancas con el tiempo. Y mi tesis consistía en eso, en óxidos de titanio, que sabes que tienen las 3 variedades, anatasa, rutilo y broquita, con métodos de síntesis vía sol-gel, vía húmeda, y ver cuál de esas variedades y de qué forma la síntesis evitábamos que amarillaran o tardaban más en amarillar. Y esa fue mi tesis. En aquellos momentos ya te digo que yo no pensé que... Pero luego, más adelante te contaré que, bueno, más adelante, pues 30 años después, me ha servido de mucho. O sea, eso es para mí un ejemplo, que se lo cuento también a mis discípulos, que muchas veces las cosas que haces que piensas que no sirven para nada, siempre te quedan en algún sitio, en algún cajón. Y en un momento dado puedes abrir el cajón y sacarlas y utilizarlas. Y allí, ya te digo que la tesis como tal no, pero yo usé muchísimas técnicas. Y esas técnicas me han sido muy útiles para lo que estoy haciendo ahora. Sí, yo iba a dar un salto a 2001 cuando creo que coincide con estas técnicas y este trabajo, yo creo, importante que llevaste a cabo, pero ¿y entre medias? Bueno, pues mira, yo entre medias, cuando terminé la tesis ya te digo que no estaba en absoluto motivada con esto y en aquella época tampoco se salía mucho al extranjero, ni había muchas facilidades, y menos para las mujeres, y menos si te casabas. Claro. Y todo era menos. Pero bueno, yo soy química de estado sólido y empecé a hacer química de estado sólido en el departamento, pero cambié de dirección. En vez de esos geles que te había dicho que terminé hasta el gorro, pues empecé a hacer síntesis en estado sólido, trabajando en perusquitas. Y un poco después empecé a hacer mi postdoc a base de muchos veranos yendo a Grenoble. Iba a una escuela de ingenieros en donde allí lo que les interesaban eran los imanes permanentes y empecé a hacer hexaferritas de bario. Y bueno, pues eso me permitió luego cuando volvía, porque en aquellos momentos no teníamos un duro. Te estoy hablando, todavía no habíais llegado vosotros a... Bueno, yo sí estaba por ahí. No, pero no mandando. No mandando. No, te quiero decir, estabas, sí. Pero no estabas mandando. No, para nada. Todavía no había llegado la época de Juan Rojo y Solana y demás, y dinero para investigar había poco y menos, y siempre se daban las mismas gentes para determinadas cosas. Y yo recuerdo con enorme cariño a Grenoble, porque allí no solo aprendí muchas cosas, sino que me permitían llevarme tierras raras, que aquí era imposible comprarlas, para que durante el año hiciera aquí las cosas y luego al llegar allí pudiera seguir el trabajo, incluso hacer cosas que eran no para ellos, sino para la línea de investigación que hacía, ¿no? O sea que les estoy enormemente agradecida. Y bueno, pues esa fue mi época hasta el año 90, bueno, que claro, aparecen también los superconductores, como yo había trabajado en perusquitas, es el camino directo, superconductores de alta temperatura, los ivacuos, los magnetoresistentes, y esa era mi vida hasta pues el año 90, en donde además, claro, mis parteneres eran físicos. Sí. Yo era la química que sintetizaba materiales, pero que los físicos medían. Y bueno, pues doy un salto a 2001, ¿no? Publicaste un trabajo que señalaba el potencial uso biomédico de los materiales cerámicos, especialmente la regeneración de tejido óseo, así como su capacidad para actuar como sistemas de liberación de fármacos. Demostraste que estos materiales podían cargar moléculas biológicamente activas como medicamentos, péptidos, proteínas, para lograr una liberación controlada. Esta aplicación marcó un hito en el campo y en tu carrera científica.
¿Cómo se desarrolló este trabajo? Bueno, eso, verás, efectivamente fue en el 2001, pero yo llego a farmacia en 1990, que es cuando bueno, pues saco la cátedra aquí. Claro, tú imagínate con lo que te he dicho, con los antecedentes que te he dicho, que yo trabajaba en química de estado sólido y que mis parteneres eran físicos, pues imagínate en este mundo y en este ambiente que estás viendo aquí, pues para mis alumnos no tenía el mínimo interés lo que yo hacía. Pero yo solo sabía hacer materiales. Yo era química de estado sólido y publicaba en ciencia de materiales y en química de estado sólido. Entonces lo primero que hice fue pensar qué podía hacer con lo que yo sabía para ir formando aquí un grupo. Y bueno, pues como eran materiales, pues empecé a contactar con médicos, a ver dónde había congresos de biomateriales, a ver dónde había conferencias de biomateriales y a estudiar. O sea que yo en los 6 primeros años me dediqué fundamentalmente a estudiar y a ver cómo podía llevar mi conocimiento al mundo bio. Y eso lo hice durante 6 años, que es la primera publicación que hice mientras continuaba, claro, yo tenía proyectos y seguía con toda la parte química y con mi grupo que se quedó en químicas. Y intentando formar aquí. Cuando yo llegué aquí, en mi departamento no se hacía investigación y solo había tubos de ensayo, no había nada de infraestructura. Entonces, a mí el proyecto que tenía de materiales me permitió empezar bueno, pues a poner un mínimo de infraestructura para poder trabajar y abrir la línea de biomateriales y a iniciar bueno, pues un pequeño grupo de gente que se interesara por eso de los biomateriales. O sea, que fueron años muy duros. Pero bueno, lo primero que hice, claro, yo lo que hacía eran materiales cerámicos. Y lo primero, pues, el hueso. O sea, que yo empecé a hacer biomateriales haciendo fosfatos de calcio, fundamentalmente. Y también, claro, la lúmina también se utilizaba. Yo creo que mal utilizada en aquellos momentos. Y yo, como sabía hacer materiales por distintos métodos, como te he dicho, porque el tamaño de partícula pequeño, por ejemplo, para registro magnético en mi época de Grenoble fue súper importante, pues bueno, monté aquí un buen tinglao para hacer fosfatos de calcio y que fueran partículas como las de nuestros huesos, porque lo que se estaba haciendo hasta entonces era hacerlo por el método cerámico, que como sabes es poner los óxidos a alta temperatura. Claro, lo que se obtenían era un tamaño de partícula de micras enorme que no era en absoluto soluble y que no tenía nada que ver con las nanoapatitas de nuestro cuerpo que constantemente se están remodelando. Entonces lo primero que hice fue eso. Y cuando ya tenía un grupo, bueno, un poquito de masa crítica y tenía ya, bueno, pues un poco de infraestructura, es cuando ya llega el año 2000. Y entonces en aquel periodo, pues resulta que prácticamente todos los químicos, sobre todo los químicos de ingeniería química y todo el que se dedicaba a catálisis, trabajaba con los materiales mesoporosos de sílice. Porque como tú sabes bien, la Mobile Corporation en el año 92 resuelve ese problema. Tú sabes que todos los 80 estuvieron intentando buscarse materiales de sílice, bueno, las zeolitas familiares, pero con tamaño de poro más grande para poder transformar los alcoholes en gasolinas. Pero el único que cabía, el único alcohol era el metanol, que era más caro que la gasolina. Todo esto era para resolver el problema árabe de la crisis del petróleo. Entonces, son los del Mobile Corporation cuando a principios de los 90 lo patentan y lo resuelven con los materiales mesoporosos. ¿Qué se hace? Pues con unas micelas orgánicas, cristales líquidos, hacer los poros, diseñar los poros del tamaño que quieras. Luego se ponía por un método Sol-Gel la sílice y luego, o por calor o por ácido gas o un ácido, se quitaba la plantilla, la micela, y quedaba. Entonces, claro, eso que resolvió el tema de la catálisis y que yo había intentado trabajar un poco también en mi época de químicas, y ya tenía aquí más o menos establecido lo de los huesos.
pero quería hacer algo más. Y entonces se me ocurrió, digo, pero ¿cómo no se le ha ocurrido a nadie meter aquí fármacos? Si esto químicamente podemos meterlos y además trabajando en la superficie llevarlos a donde queramos llevar. Y entonces es ese trabajo pionero, que fue en 2001, en donde por primera vez en esos materiales que se usaban para catálisis, yo los apliqué para biomedicina metiendo fármacos. Muy bonito. Y más tarde dirigiste tu investigación hacia los nanotransportadores en sistemas sensibles a estímulos, fusionando de alguna manera la biocerámica para la regeneración ósea con la liberación controlada de fármacos, enfocándote en infecciones. ¿Podrías resumir ahora esas investigaciones? Sí, bueno, primero lo hicimos, claro, en bulk, eso que te he contado, ¿no? Pero ya y trabajamos mucho y miramos todos los parámetros que podían influir tanto en el almacenamiento de fármacos como en su liberación, cuánto podíamos cargar, si era mejor tener el poro más grande o más pequeño, porque ya entonces en aquellos momentos no había misterio, podíamos hacer el poro del tamaño que quisiéramos, con la simetría que quisiéramos, y entonces trabajamos muchísimo en todo eso, ¿sabes? Y de alguna manera ya todo lo teníamos parametrizado y protocolizado, y bueno, ya entonces empezaba a hacer más de lo mismo. Y fue cuando se me ocurrió dirigir una primera tesis con un ingeniero químico magnífico que ahora está en Irlanda, y le dije, pues vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer en forma de nanopartículas. Yo había trabajado en nanopartículas para hexaferritas también, en mi tiempo de Grenoble, o sea que digo, y teníamos los equipos, porque incluso me había traído algún compañero francés para que me montara aquí los equipos de pirosol, todo eso lo tenía montado para las hexaferritas. Digo, vamos a hacer nanopartículas. Y entonces empezamos a hacer, esa fue la primera tesis que yo dirigí ya en nano, y usamos lo que sabíamos hacer de los mesoporosos, pero en forma de nanopartícula, y eso fue en 2011. Y a partir de ahí, pues claro, ya una vez encerrados había que ver cómo cerrábamos el contenido del fármaco dentro, con puertas moleculares o con recubrimientos poliméricos, para con la aplicación de un estímulo abrir las compuertas. Y ahí empezó nuestra historia de los nanotransportadores. Y en 2016, vuelvo a dar un salto, obtuviste una beca llamada Avanzada del Consejo Europeo de Investigación, las conocidas RC. Estas becas son altamente competitivas, prestigiosas y destinadas a investigadores excepcionales en Europa. ¿Qué ha significado para ti recibir esta destacada ayuda? Bueno, pues mira, muchas cosas, porque yo nunca había pedido, yo conocía perfectamente y estaba en paneles de la RC, pero nunca había pedido ninguna, porque yo había estado siempre suficientemente financiada. Tú imagínate el follón que yo tuve, llegar aquí, que no había, partir de la nada. Yo siempre digo que el grupo que yo dejé a mis hijos, a mi grupo hijo en químicas, y aquí monté el grupo nietos, porque claro, ya todavía quiero decir que ellos eran muy jóvenes como para tener proyectos competitivos, porque no habían tenido tiempo suficiente en su carrera, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo había estado siempre pues muy bien financiada, tanto por el gobierno de España como por la Comunidad de Madrid. Incluso tenía al tiempo varios y coordinaba proyectos bios con médicos y demás. Entonces, y era directora de departamento y daba clases y más cosas que no te cuento. Pero te quiero decir que no, ni me apremiaba el dinero, por un lado, y por otro lado tampoco tenía tiempo de dedicarme a eso. Nunca había pedido. Pero lo hiciste. Pero lo hice obligada, te cuento. Un día sonó el teléfono en mi despacho y era el vicerrector de investigación, en aquellos momentos Francisco Tirado. Y me dice que en la Complutense solo hay 4 RCs, una Advanced, una Consolidator o 2 Consolidator y una Starting, y que no había más. Y que claro, que no era de recibo una universidad como esta solo con 4. Y que entonces habían decidido ellos marcar en cada facultad una persona que por obligación era complutense y tenía que pedir un RC. Y que me había tocado.
Claro, yo le dije, digo, Paco, me parece fantástico, pero busco a otra persona porque yo estoy a 1 año y medio de jubilarme. Entonces él se quedó así un poquillo parado tal, y bueno, no sé qué. Y a los 2 días me llama y me dice que había hablado con Bruselas y que les habían dicho que a ellos no les importaba claro. Que la gente estuviera jubilada, que les importaba que hubiera un buen proyecto y que hubiera, bueno, pues total que me sentí obligada. De todos los que una por facultad solo lo conseguí yo. Y claro, en aquellos momentos, pues te puedes imaginar, bueno, la verdad es que le eché bote y merienda, porque yo estaba segura que no me lo iban a dar. Yo sabía que era muy competitivo, sabía que la mayoría de la gente, si no prácticamente todos, a la primera no lo conseguían. ¿Por qué me lo van a dar a mí a la primera? Quedo bien con la Complutense, que es mi universidad, hago el proyecto de mi vida, como mis chicos son todos jóvenes, pues lo puedo luego hacer, lo voy a poner porque lo hice enfermedades del hueso, osteoporosis, infección y cáncer, y cada uno, o sea, se puede, mi grupo, cada uno coger una parte, fraccionar, y ya tienen, bueno, pues un proyecto por donde tirar para adelante. Y lo hice con esa intención, de dejar mi herencia y marcharme yo. Pero me la dieron. Y entonces yo empecé mi RC el primer día de jubilada. El 30 de septiembre del año 16 me jubilé y el 1 de octubre empecé la RC. ¿Y qué me ha supuesto? Pues mira, o sea, te digo la razón por la que lo pedí, ¿no? Que no lo pedí, sino que me obligaron a pedirlo. ¿Y qué me ha supuesto? Pues mira, que mis nietos hayan tenido 6 años, porque con la pandemia se prolongó 1 año más, en vez de 5 fueron 6, 6 años para poder crecer más, y ahora todos tienen proyectos, que antes hubiera sido difícil. Eso por un lado. Por otro lado, el grupo ya tenía infraestructura suficiente para hacer lo que hacíamos. Luego pude dedicar todo el dinero para personal y contraté a 10 personas. Claro, eso fue para la gente que se queda, para los que has visto hace un momento, magnífico. Una aceleración. Claro. Y luego además eso supuso pues publicar más, porque éramos más gente, y naturalmente esta gente joven ha podido optar a proyectos competitivos que han conseguido. O sea que para mí eso ha sido lo bueno. Bien. Entre 1993 y 2003 fuiste miembro del grupo directivo de Ciencias para la Paz de la OTAN. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta experiencia? Bueno, ahí también fui obligada. Yo, en realidad, casi siempre vas obligada. Sí. 93. No tenía yo muchas ganas, ¿sabes? Acababa de llegar aquí, ya te digo, en el 90. Tenía aquí un carajal, vamos. No, pero, bueno, pues era ser la representante española de la OTAN. Había un representante por país. Y quería que yo fuera la representante porque la anterior, pues bueno, pues no había aparecido mucho y tal. Y saben que yo, pues, bueno, soy cabezote responsable, aunque digo que no y luego me ganan. Total que al final me convencieron. Y la verdad es que fue una temporada magnífica. Primero, orgullosísima porque eso sale en la época de nuestro amigo, ahora no me sale el nombre. Javier Solana. Javier Solana en aquellos momentos, que era el jefe de la OTAN, es el que monta y empieza con el desarrollo de este proyecto. Y esto, Science for Peace, es que es ciencia para la paz. El nombre ya te indica que es magnífico, ¿no? Y entonces todavía los países de la OTAN eran restringidos, todavía no había llegado la expansión. La expansión y esto. Y entonces eso estaba organizado para que los países, era cuando hacía relativamente poco, que se había abierto el telón de acero y demás, que todos esos países tuvieran opción de llegar a Occidente, de intercambiar con grupos de Occidente, de ir a congresos, de desarrollar proyectos industriales y además teníamos un seguimiento que era de cada 3 meses. Nos reuníamos una vez al trimestre en Bruselas. Y luego, bueno, ahí eran los proyectos competitivos y se les examinaba a los grupos que iban, se veía que si había colaboraciones reales o no, y luego visitábamos los proyectos in situ. Y fue una época magnífica, de verdad.
eso otra vez más, ¿ves? Es el otro ejemplo de que no quería y luego fue muy, muy gratificante. Qué bien. Además de tu labor investigadora a la que le hemos dedicado este rato, otra faceta de tu actividad ha sido la divulgación científica dirigida al público en general. ¿Por qué crees que esta tarea es tan importante? Bueno, yo creo que la divulgación es una obligación nuestra porque nos están pagando la investigación pues los ciudadanos con sus impuestos. Y yo creo que es importante por dos cosas. Primero, por demostrar que estamos usándolos bien, pero además para que ellos se den cuenta que no están tirando el dinero y que es importante. Mira, con el COVID, ha sido un ejemplo magnífico para que la gente, ahora luego se les va olvidando, pero hubo un momento en que todo el mundo estaba muy de acuerdo en que la ciencia nos podía salvar. Entonces, a mí eso, la verdad es que siempre, como yo también he compaginado mi labor docente con mi labor investigadora y siempre me ha gustado mucho dar clase y me ha gustado mucho que los alumnos entendieran lo que les explicaba y que les sirviera para algo, pues siempre he pensado que eso era importante. Pero ahora, bueno, ya sobre todo desde que tuve la RC, que tuve dinero para poder hacerlo, porque también es importante, hay cosas que no hace falta dinero. Por ejemplo, pues ir a los colegios y te llaman. A mí me llaman en muchos colegios y voy siempre y les cuento lo que hago y les digo tal. Pero cuando yo tuve ya el dinero que podía, y que además hay una partida que es para divulgación, pues cada vez que tenía un resultado bueno científico de los que nos sacaba, automáticamente hacía un vídeo divulgativo para que eso sirviera para que, y lo colgo en YouTube, para que la gente vea qué es lo que hacemos y para qué sirve. Y bueno, pues yo creo que eso ha sido bueno, los tengo colgados tanto en inglés como en castellano y yo creo que sobre todo a los chavales de los institutos les encanta porque de repente entienden lo que es eso, ¿sabes? O sea que, bueno, y poco a poco me he ido calentando y la divulgación me gusta mucho. Qué bien. Cambio de nuevo. ¿Cuáles consideras que son los principales retos en la investigación de materiales cerámicos y su aplicación a la biomedicina? Bueno, mira, yo creo que el mundo de los biomateriales va a cambiar absolutamente. Eso, mira, los biomateriales empiezan. Fíjate que la historia de los biomateriales es muy corta. Realmente empieza después de la Segunda Guerra Mundial. Y donde lo que se usaban eran materiales que estaban, bueno, diseñados para otras aplicaciones, no para estar en el cuerpo humano, pero que se ve que, bueno, son tolerados por el cuerpo humano y se utilizan para eso. Entonces era para reparar, ¿vale? En los 90, que es cuando yo empiezo con esto, ya el mundo de los biomateriales ya no le importa meter en el cuerpo humano algo que pueda reaccionar con él, que era el primer miedo que tenían, que fuera peor el remedio que la enfermedad, sino que si el meterlo en el cuerpo humano reacciona y forma algo que es positivo, es bueno. Y ahí es cuando sale toda la familia de los bioactivos. Entonces pasa de sustituir a reparar. Pero ahora ya estamos en regenerar. Ahora la investigación en estos momentos está en regenerar los tejidos. Claro, eso hace que lo que es el material como tal cada vez va teniendo menos importancia. Y lo que va teniendo más importancia es la biología. Así que realmente el futuro de los biomateriales no es tanto como, yo creo que ya te digo que en el año 50 fue la primera prótesis de cadera, se colocó la primera prótesis de cadera en Oxford. Fíjate lo que tardaron en España para ponerse las prótesis de cadera, y ahora está a la orden del día. Entonces, en España, el que no tiene un pariente, tiene un amigo o el mismo que ha necesitado una prótesis de cadera. O sea que ahora ya es algo que la Seguridad Social cubre, que está a la orden del día. Todo eso, si tú ahora coges los biomateriales, puedes realmente hacer un auténtico Robocop, que excepto el cerebro, puedes cambiar todo. O sea que fíjate lo que ha avanzado. ¿Va a avanzar mucho más esto? Hombre, siempre se puede mejorar, siempre puede surgir otro, pero yo creo que el futuro, si me hablas del futuro, el futuro de tus nietos y de mis nietos, ya va a ser la regeneración. Y es en donde se está investigando ahora. Sí, que es la frontera entre la física, la química y la biología. Sí, pero y sobre la biología todo, regenerativa. Sí, sobre todo ahí la biología es la que va a mandar, creo yo.
Hemos llegado al final de mis preguntas. Marita, ¿te gustaría agregar algo a nuestra conversación? Pues no, darte las gracias por esta entrevista y decirte que eso que te había empezado a decir de mi tesis, que bueno, pues que yo no me había quedado nada satisfecha, me parecía que era una birria de tesis y tal. Sin embargo, me enseñó el oficio y yo creo que eso es muy importante. Me enseñó técnicas, me enseñó a pensar y luego, pues es lo que te digo, que al llegar a farmacia pude, de una manera muy sencilla, para todo eso que te he contado que quería hacer y que estaba muy lejos del estado sólido que había hecho en el ínterin, lo pude retomar y con cierta facilidad poner en marcha lo que estamos haciendo ahora. O sea, que es clave tener un oficio bien consolidado para luego desarrollar. Sin duda alguna, yo creo que nadie te regala nada, que es importante, si te metes en algo, saber lo que quieres hacer, tener mucha vocación, dedicarle mucho tiempo y muchas ganas, y luego siempre, siempre, siempre puedes ir sacando del cajón cosas que tenías ahí como olvidadas. Muchas gracias, Marita. Gracias a ti, muchas gracias.